Bueno, nos encontramos frente al problema de electrostática que se propuso en la convocatoria ordinaria de junio de este año 2023 en la selectividad, en las pruebas de acceso a la universidad, las pruebas del bachillerato. En su apartado A nos plantea que en una región del espacio hay un campo eléctrico uniforme. Vamos a ir señalando ese campo eléctrico. Vamos a suponer que esta es la región, vamos a suponer que el campo eléctrico va de esa manera. Es una región, así que tenemos el campo eléctrico dibujado de esta forma. Mientras leemos el enunciado, pues vamos haciendo el dibujo. Nos habla de una carga eléctrica negativa que entra en dicha región con una velocidad v. Vamos a situar también la carga eléctrica negativa. Esta es la carga, una carga eléctrica negativa que va con una cierta velocidad. Vamos a señalar la velocidad de esta manera, como se va desplazando, ¿no? ¿Vale? Para no dibujar otro vector que nos pueda confundir. La velocidad es v, ¿vale? Lleva una velocidad v que la vamos a dejar aquí. Es la misma dirección y sentido del campo, es decir, que se está desplazando hacia la derecha. Insisto, no quiero ponerlo ahí al lado, pero la velocidad v va en esa dirección y en ese sentido igual del campo. Nos dicen que se detiene tras recorrer una distancia d, es decir, que después de recorrer una distancia d, la carga, vamos a suponer que se detiene aquí. ¿Vale? La carga negativa, después de recorrer una distancia d, vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B, y desde aquí hasta aquí, pues la distancia es d. Nos preguntan que razonemos si es positivo el trabajo, nos piden que veamos cuál es el trabajo que hace la fuerza electrostática, su signo. Nos hablan de cuál es... esto en el apartado I, perdón. Y en el II nos pregunta por lo mismo en cuanto a las variaciones de energía cinética. Todo esto es el signo, la variación de energía potencial y la variación de energía mecánica. Nos dicen realmente si es positiva, negativa o cero esta magnitud. ¿Vale? Bueno, hemos hecho un dibujo, pero lo que vamos a hacer también es un diagrama de fuerza, que es lo que se suele hacer en estos problemas cuando, sobre todo, nos hablan del trabajo y de la fuerza, en este caso electrostática. Bueno, como la carga está aquí y el campo va para allá, recordemos que la fuerza electrostática la podemos escribir, la voy a escribir de esta manera, es igual a Q, la carga que nota esa fuerza, por el campo en el que está metida. Porque recordemos que por definición el campo electrostático en un punto, todo esto es en un punto, lo podemos poner así, por definición, es la fuerza electrostática que se hace en ese punto sobre una carga testigo, digámoslo así, que se sitúa en ese punto. ¿Vale? Entonces, el campo, la fuerza electrostática viene dada por esa cuestión, por esa expresión. Así que como la carga es negativa, podemos hacer un dibujo, vamos a dibujarlo de otro color, de color azul. La fuerza electrostática, que nota la carga en este caso, la carga negativa, será esa. Y como se desplaza hacia la derecha, también lo voy a hacer el dibujo. Hay un desplazamiento que hace la carga hasta este punto, un desplazamiento delta de R entre A y B, donde ese módulo de delta de R entre A y B equivale o es igual, ¿no?, a esa distancia que nos decía inicialmente. ¿Vale? Pero estamos viendo ya cómo va a ser el signo del trabajo a través de este dibujo, porque estamos viendo que la fuerza electrostática y el desplazamiento son de sentidos opuestos. Recordemos que el trabajo que hace la fuerza electrostática, en general el trabajo de una fuerza, pero el que hace la fuerza electrostática en este caso es igual al producto escalar de esa fuerza electrostática. Esto es así porque la fuerza electrostática es constante, y en este caso la fuerza electrostática es constante porque estamos frente a un campo uniforme. Un campo uniforme, todo el rato vale lo mismo, como la carga tampoco cambia, la carga en este caso es de una carga negativa, la fuerza es constante y podemos utilizar esta relación. Este es el trabajo entre esos dos puntos, se calculará de esta manera. Podemos calcularlo de esta forma, o lo que es lo mismo, podemos calcularlo haciendo este producto escalar, escribiéndolo en función del módulo y el coseno del ángulo que forman. En este caso el ángulo que forman parece evidente, lo vamos a dibujar de otro color, de rojo. Este es el ángulo que forman, equivale a 180 grados. Como ese ángulo equivale a 180 grados y estos módulos son positivos, es evidente que esto es positivo, el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento, que hemos dicho que es la distancia d, y este ángulo, el coseno, vale menos 1, así que este trabajo ya llegamos a la conclusión de que es negativo. Así que ya estamos respondiendo esa pregunta. Esa pregunta también se podría responder de otra manera, y al mismo tiempo podríamos responder el subapartado II, y es que también podríamos utilizar el teorema de las fuerzas vivas y recordar que el trabajo neto, el trabajo total, el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, teorema de, he puesto vivas, perdón, teorema de las fuerzas vivas, el trabajo, digo, neto, total, que hacen todas las fuerzas sobre un objeto es igual a la variación de la energía cinética que experimenta ese objeto, ese cuerpo. Aquí ya podríamos responder a la segunda cuestión, pero bueno, la vamos a responder ya, aunque realmente después lo concretemos. Y es que como estamos viendo, la partícula, como nos dicen además, lleva una velocidad v, pero cuando llega hasta el otro punto, al punto B, la velocidad en A es v, pero la velocidad en B es 0, ¿vale? Así que está claro que la energía cinética disminuye. Esa variación de la energía cinética es negativa, con lo que estamos ya respondiendo a la segunda cuestión. Esa era bastante evidente.
Y como la variación, perdón, de la energía cinética es negativa, el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo también es negativo. En este caso, entre A y B, esta variación entre A y B es cero, pero es menor que cero, perdón. Pero claro, la única fuerza que actúa en este caso sobre esta partícula, esta carga negativa, la única fuerza es la fuerza electrostática. Así que el trabajo total es exactamente igual entre esos dos puntos al trabajo que hace la fuerza electrostática. Y por tanto, el trabajo que hace la fuerza electrostática también por este camino comprobamos que es negativo. ¿Vale? Así que hemos respondido ya a la primera cuestión que queríamos responder. Vámonos a la segunda rápido, tampoco hay que tardar mucho. Ya hemos dicho que la variación de energía cinética es lo primero que me piden, es negativa, porque evidentemente el objeto pasa de tener una velocidad VA, ¿vale?, a tener una velocidad VB 0. Esto implica que la variación de energía cinética es negativa. También nos preguntan por la variación de la energía potencial. La variación de la energía potencial podemos pensar inicialmente, como es lógico, y es que el objeto, en este caso la carga negativa, se está moviendo, digamos, en el sentido negativo, en el sentido contrario al movimiento natural, digámoslo así. El hecho de moverse en sentido contrario al movimiento natural, ¿no? Porque el sentido natural del movimiento sería, como marca su fuerza electrostática, el hecho de moverse en sentido contrario a su movimiento natural, nosotros sabemos, o deberíamos saber, que la carga en este caso aumenta su energía potencial. Así que ya de por sí, en este sentido, o de esta manera, podríamos saber que la variación de energía potencial es mayor que cero. De todos modos, para comprobarlo y para saberlo, tenerlo claro también con dos cuestiones, lo vamos a ver de dos maneras diferentes, podemos recordar, como hemos dicho ahora mismo, vamos a recordar la propia definición de energía potencial para un campo conservativo. Y es que sabemos que la energía potencial solo se puede definir para un campo conservativo por el hecho de que el campo conservativo significa que el trabajo que realizan las fuerzas del campo no depende del camino, sino solo de los puntos A y B. Así que el trabajo conservativo, como yo lo llamo de esta manera, entre dos puntos, por definición, solo depende del punto A y del punto B, y eso lleva a los físicos a definir una magnitud que se llamaba energía potencial, que era una función de solamente del punto, y que permitía averiguar ese trabajo, que en realidad para una fuerza variable requería hacer una integral. En este caso solo se tendría que hacer una resta, una diferencia. Se utilizó este signo negativo para entender que el trabajo que hacía el campo, cuando hacía trabajo y movía una carga en el sentido natural, se debía a un consumo energético, y para eso se utilizó ese signo menos, teniendo en cuenta que ese consumo energético significaba una disminución de energía potencial, y por tanto la variación debería ser negativa, mientras que el trabajo, sin embargo, es positivo. En este caso, el trabajo conservativo es el trabajo de la fuerza electrostática, que acabamos de ver que es negativo, ¿no? Y eso nos lleva necesariamente a la conclusión de que la variación de energía potencial entre A y B tiene que ser positiva. Porque estamos viendo que tenemos un signo menos aquí delante, este signo menos que acabamos de enseñar aquí, y como el trabajo es negativo, este signo menos implicará que la energía potencial tiene que ser positiva, la variación de energía potencial, para que el resultado nos dé lo que estábamos diciendo, ese trabajo negativo. Así que aquí tenemos otra forma de entender, que es la misma en realidad, porque el hecho del movimiento natural implica un aumento de la energía potencial, se debe precisamente a que el trabajo que se hace en ese sentido natural es positivo. Como en este caso se mueve en sentido contrario al movimiento natural, el trabajo es negativo, y eso implica aumentar la energía potencial, porque si se moviese en el sentido del movimiento natural, la energía potencial debería disminuir porque se tendría que gastar, ¿vale? Se tendría que gastar para producir ese movimiento, digámoslo así. Hay otra manera de verlo, y es también utilizando el hecho de que al ser un campo conservativo, por definición, en el caso del campo conservativo, la variación de energía mecánica es cero. O sea que ya sabemos que en este caso la variación de energía mecánica va a ser cero, porque cuando solo hay fuerzas conservativas, se produce una conservación de la energía mecánica. Esto lo podemos ver también con el teorema de las fuerzas vivas. Recordemos que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética, y en el caso de que solo haya fuerzas conservativas, este trabajo total se puede escribir exclusivamente en función del trabajo conservativo, solo fuerzas conservativas, como en este caso, y eso sería igual que hemos visto antes, exactamente igual a la variación de la energía cinética. Y eso nos debería llevar, vamos a poner una nueva pizarra porque me estoy quedando sin pizarra. Eso nos debería llevar inmediatamente a ver que si ese trabajo, repito, el trabajo conservativo es igual a la variación de la energía cinética, y acabamos de ver que el trabajo conservativo es igual a menos variación de la energía potencial, si utilizamos estas dos expresiones veremos que la menos variación de la energía potencial es igual a la variación de la energía cinética, lo que ya sabemos en el caso de los campos conservativos. La disminución de la energía potencial se invierte íntegramente en un aumento de la energía cinética. Eso nos lleva de inmediato, definiendo la energía mecánica como la suma de todas las energías de origen mecánico que actúan sobre un objeto, que posee un objeto, energía cinética y energía potencial. Vemos que esto implica que la energía cinética, variación, y la variación de la energía potencial son cero, y que por tanto la variación de la energía mecánica es cero. De esta manera también estamos llegando a la conclusión
En este caso también lo estamos llegando a esa conclusión porque solo actúan fuerzas conservativas. Estamos viendo también con esta expresión que está aquí, cómo también sabemos qué le pasa a la variación de la energía potencial. Podemos intuirlo también a partir de aquí. Y es que solo actuando fuerzas conservativas, la menos variación de energía potencial entre dos puntos es igual a la variación de la energía cinética entre dos puntos, lo que estamos diciendo, disminución de la energía potencial implica aumento de la energía cinética, y al revés, disminución de la energía cinética significa aumento de la energía potencial. Así que la variación de la energía potencial entre A y B es igual a menos la variación de la energía cinética, y como hemos dicho que esta variación de la energía cinética es negativa, con este signo menos llegamos a la conclusión que ya habíamos llegado antes por dos caminos anteriores, que la energía potencial aumenta. Y con eso hemos terminado este apartado A y lo dejamos ahí para reiniciar el apartado B en otro vídeo, que no se nos haga demasiado pesado.